descubrí que mi esposo Mateo iba a hacer un crucero con su amante. Pero cuando él llegó, yo ya estaba allí con el prometido de ella. El mensaje apareció en mi pantalla a las 3:17 de la tarde de un martes. Un correo de confirmación de Paradise Cruise Lines reenviado accidentalmente a nuestra cuenta familiar en la nube. Una suite de lujo, paquete de champán, masaje para parejas, todo reservado a nombre de mi esposo para la semana siguiente durante su importante conferencia de negocios en Seattle. Excepto que había otro nombre en la reserva, Sofía. Mis manos no temblaron, mi café no se derramó. Algo se cristalizó dentro de mí. 15 años de matrimonio de repente enmarcados con una claridad perfecta y terrible. Desplacé el itinerario con un extraño desapego. Crucero de 5 días por el Caribe. Suite con balcón vista al mar. Cena en la mesa del capitán. Todos los clichés románticos que esperarías de un hombre que ni siquiera recordaba qué flores prefería en nuestro aniversario. Trabajando hasta tarde otra vez esta noche. Me había escrito 1 hora antes. No me esperes despierta. Estudié los detalles del crucero, anotando el dulce número de cabina. 1243. Cubierta 10. Lado de estribor. Algo en ver esos detalles específicos lo hizo real. Esto no era solo una aventura. Era planificación, cálculo, una vida paralela que se construía mientras yo mantenía la nuestra. Qué tonta había sido. Recuerdo que me levanté y caminé al armario de nuestro dormitorio, el que compartíamos. Sus trajes colgaban junto a mis vestidos como si pertenecieran allí, sus zapatos alineados con los míos. La proximidad física de nuestras cosas de repente parecía obscena. Estaba a punto de empezar a tirar sus ropas para rasgar la tela y destruir los recuerdos cuando mi teléfono sonó de nuevo. Otra notificación de la nube familiar. Apareció una foto. Una mujer joven, rubia, dientes perfectos, posando frente a un espejo con lencería que aún tenía las etiquetas de precio colgando. El pie de foto decía: no puedo esperar a que me la quites en nuestro viaje. Contando los días. La reconocí, Sofía, la nueva directora de atención al cliente en la empresa de mi esposo. La que él había insistido en invitar a nuestra fiesta de Navidad el diciembre pasado. La que me había mirado con algo parecido a lástima mientras aceptaba una copa de vino en mi casa. Lo que me detuvo de destruir sus cosas no fue contención. Fue un recuerdo aleatorio. Una conversación que había escuchado en una gala benéfica hacía 3 meses. Sofía hablando en voz alta sobre su compromiso con un empresario tecnológico. Mostrando un anillo de diamantes llamativo. Hablando de su boda en junio. Me senté en el borde de nuestra cama, teléfono aún en mano, e hice algo que nunca había hecho antes. Busqué su nombre en redes sociales. Su perfil era público, lleno de hashtags sobre estar bendecida y futura esposa. Y allí estaba él, su prometido, etiquetado en docenas de fotos. Sebastián, guapo a su manera pulida de Silicon Valley. Su propio perfil lleno de historias de éxito de startups y citas motivacionales. Una publicación reciente llamó mi atención. Partiendo en un viaje solo antes de la locura de la boda. Tiempo para aclarar mi mente y volver listo para empezar para siempre con mi Sofía. Las fechas del crucero coincidían exactamente. Una extraña calma se apoderó de mí, del tipo que llega cuando el universo entrega algo tan perfectamente sincronizado que parece destino. Abrí mi laptop y navegué a los planos de cubiertas de Paradise Cruise Lines. Disponibilidad de cabinas. Mi tarjeta de crédito ya estaba en mi mano. 20 minutos después tenía mi propio correo de confirmación. Cabina individual 1245. Justo al lado de su nido de amor. La simetría era demasiado perfecta para ignorarla. Tomé una respiración profunda e hice lo único racional que una mujer en mi posición podía hacer. Encontré el correo empresarial de Sebastián a través del sitio web de su empresa y le envié un mensaje. Señor Sebastián, creo que tenemos algo importante que discutir respecto a nuestras respectivas parejas y su próximo crucero por el Caribe. ¿Estaría disponible para un café mañana? Se trata de su prometida Sofía y mi esposo, que han hecho planes que creo que debe conocer. Adjunté la confirmación de la reserva. No lloré, no grité, simplemente esperé, observando los pequeños puntos que indicaban que él estaba leyendo mi mensaje. Escribiendo, deteniéndose, escribiendo de nuevo. Su respuesta llegó 3 minutos después. ¿Dónde y cuándo? A la mañana siguiente, me senté en una mesa de esquina en un café elegante del centro. Observando la puerta. Lo reconocí inmediatamente, más alto en persona con ese paso confiado de alguien acostumbrado a comandar salas. Sus ojos encontraron los míos a través del espacio. Reconocimiento, comprensión, la mirada de alguien cuyo mundo también se estaba rompiendo. Se sentó frente a mí, sin apretón de manos, sin presentación necesaria. Muéstrame todo, dijo en voz baja, y lo hice, para cuando nuestros cafés se habían enfriado. Habíamos formado una alianza nacida de la traición compartida. No solo una alianza,
Un pacto, una estrategia. Ellos creen que son tan listos, dije, permitiéndome finalmente una sonrisa amarga. No tienen idea de lo que viene. La expresión de Sebastián se endureció con determinación. ¿Qué exactamente tienes en mente? Me incliné hacia adelante, bajando la voz. Ya reservé la cabina al lado de la de ellos. Pero una persona viendo cómo se desmorona su escapada romántica no es tan satisfactorio como dos. ¿No crees? Él igualó mi inclinación, su voz igualmente baja. ¿Estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que ambos tomemos ese crucero. Estoy sugiriendo que nos convirtamos en muy buenos amigos que simplemente casualmente están en todas partes donde ellos estén. Estoy sugiriendo que hagamos de esto las vacaciones que nunca olvidarán por todas las razones equivocadas. Por primera vez desde que nos sentamos, Sebastián sonrió. No fue una sonrisa agradable. Fue la sonrisa de alguien imaginando una dulce retribución calculada. Estoy dentro, dijo, pero necesitamos ser más listos que ellos. Necesitamos un plan que no solo los atrape, sino que destruya cualquier fantasía que hayan construido. Asentí, sintiendo algo como excitación debajo de mi ira. Para cuando atraquemos de nuevo en Miami, desearán nunca haber pisado ese barco. La semana antes del crucero pasó en una actuación digna de un Oscar. Besé a mi esposo Mateo de despedida mientras empacaba su ropa de conferencia. Lo ayudé a elegir una corbata para su presentación. Incluso lo llevé al aeropuerto, saludando desde el carril de salidas con una sonrisa pegada en mi rostro. Te extrañaré, dijo, sus ojos sin encontrar del todo los míos. Oh, estoy segura de que el tiempo volará, respondí, pensando en los trajes de baño y vestidos de noche ya empacados en mi propia maleta. Escondida en el apartamento temporal de Sebastián. Tan pronto como su avión despegó, no hacia Seattle sino hacia Miami, conduje directamente al puerto donde Sebastián estaba esperando. Habíamos pasado cada día de la semana pasada planeando, coordinando, construyendo una historia de fondo que nos hiciera parecer viejos amigos de la universidad reuniéndose por casualidad. Practicamos nuestras reacciones para cuando nos encontráramos accidentalmente con nuestras parejas infieles. Memorizamos el diseño del barco. Reservamos las mismas excursiones en tierra que ellos habían programado. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sebastián mientras nos registrábamos en la terminal del crucero, su mano tocando brevemente mi hombro. Sigo alternando entre querer llorar y querer empujarlos a ambos por la borda. Admití, él asintió. Ya he revisado la ley marítima. Desafortunadamente, eso estaría mal visto. Ese inesperado destello de humor oscuro me hizo reír por primera vez en días. Se sintió extraño en mi garganta. Abordamos por separado, acordando reunirnos más tarde después de instalarnos en nuestras cabinas. Encontré la mía fácilmente, 1245, justo al lado de donde mi esposo pronto estaría acariciando a su amante. Presioné mi oído contra la pared contigua. Vacía por ahora, su vuelo no llegaría por unas horas. Desempaqué metódicamente, colgando vestidos que había comprado específicamente para este crucero. Vestidos que mi esposo nunca había visto. Vestidos elegidos para hacer una declaración cuando llegara el inevitable enfrentamiento. A las 6 de la tarde, Sebastián me escribió. Han abordado. Acabo de verlos en el registro. Ellos no me vieron. Mi corazón latió con fuerza. Mis palmas se humedecieron. El momento se acercaba más rápido de lo que había anticipado. Encontré a Sebastián en un bar 3 cubiertas arriba. Lo suficientemente lejos para que no nos encontráramos inmediatamente con ellos. Ya tenía un martini esperándome. Por las vacaciones más retorcidas que cualquiera de nosotros haya tomado, dijo, levantando su copa. Chocamos las nuestras, que sobrevivamos con nuestra dignidad, sino con nuestros matrimonios. Mi matrimonio terminó antes de que comenzara. Aparentemente, su voz tenía la misma cualidad hueca que había sentido en mi pecho durante días. Compartimos nuestras historias entonces, llenando los vacíos de nuestras relaciones. Sebastián había conocido a Sofía en una conferencia tecnológica hacía 2 años. Se habían comprometido rápidamente, demasiado rápidamente. Ahora se daba cuenta de que había habido señales de su infidelidad. 15 años, respondí, 15 años que le di. Hablamos de niños. Decidimos juntos enfocarnos primero en nuestras carreras. Teníamos una línea de tiempo. El próximo año se suponía que sería nuestro año para intentarlo. Mi voz se quebró inesperadamente. La expresión de Sebastián se suavizó. Lo siento, no lo sientas, estoy enojada. Pasamos horas hablando, bebiendo lo suficiente para mantenernos relajados pero no lo suficiente para nublar nuestro juicio. Necesitábamos estar afilados, listos. Alrededor de las 10 de la noche, nos aventuramos al comedor principal para la cena de bienvenida. Y allí estaban ellos, sentados en una mesa para 2 cerca de las ventanas. La mano de mi esposo descansaba en la parte baja de la espalda de Sofía mientras estudiaban el menú. Íntimo, cómodo, practicado. La vista me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Esto no era su primer viaje juntos.
Esto no era nuevo. La realización hizo que mis rodillas se doblaran ligeramente. Sebastián me estabilizó con una mano en mi codo. Todavía no, susurró. Deja que piensen que se salieron con la suya. Mañana comenzamos. Nos retiramos a un restaurante diferente. Pero no pude comer. Mi estómago era un nudo de ácido e ira. De vuelta en mi cabina esa noche. Presioné con acento agudo mi oído contra la pared de nuevo. Podía oírlos riendo, murmurando, el ocasional crujido de los resortes de la cama. Grabé todo, evidencia para lo que vendría. Apenas dormí. Cuando llegó la mañana, me reuní con Sebastián para el desayuno en la cubierta Lido. Habíamos determinado que nuestras parejas infieles habían reservado una excursión de snorkel en nuestra primera escala. Una pequeña isla privada propiedad de la línea de cruceros. ¿Lista para el día 1? Preguntó Sebastián, deslizando un café hacia mí. Tan lista como nunca lo estaré. Tomamos el tender a la isla 30 minutos después de que Mateo y Sofía hubieran partido. Los vimos fácilmente en la playa, compartiendo una tumbona, la cabeza de ella en su pecho, los dedos de él recorriendo su cabello. Sebastián y yo colocamos nuestras propias sillas exactamente en su línea de visión, pero anguladas para que no nos notaran inmediatamente. Esperamos el momento perfecto, el reconocimiento, la conmoción. Llegó cuando mi esposo se levantó para conseguir bebidas del bar de la playa. Se giró, 2 cócteles congelados en mano, y se congeló a mitad de paso cuando me vio. Las bebidas se inclinaron, líquido azul salpicando sobre sus manos. Le di una pequeña ola, tan casual como si nos encontráramos en un supermercado. Su rostro palideció tan rápido que pensé que podría desmayarse. Se quedó paralizado, incapaz de moverse hacia mí o de volver con Sofía, quien aún desplazaba su teléfono sin darse cuenta. Ajusté mi nuevo traje de baño, una pieza roja atrevida que nunca habría elegido antes, y caminé directamente hacia él. ¡Qué coincidencia maravillosa!, dije, lo suficientemente alto para que los bañistas cercanos oyeran. ¡Qué suerte encontrarte aquí! El clima se ve diferente a como lo recordaba de Seattle. Él abrió y cerró la boca. Sin palabras, por encima de su hombro. Vi a Sofía levantar la vista. Confusión cruzando su rostro, luego horror al ver a Sebastián acercándose detrás de mí. ¿Qué? ¿Cómo? Mi esposo finalmente logró decir. Tu amante debería tener más cuidado al compartir tu itinerario en la cuenta familiar en la nube. Dije agradablemente. Oh. Y deberías conocer a mi amigo Sebastián. Creo que ya conoce a tu novia. Me giré hacia Sofía, cuyo rostro se había vuelto del color de leche agria. Ese anillo de compromiso se ve hermoso bajo la luz del sol. ¿Sabe tu prometido que estás comprometida? ¿O es solo un detalle que has pasado por alto mientras planeabas tu escapada romántica? La gente nos observaba ahora, mirando abiertamente el drama que se desarrollaba en la arena blanca perfecta. Esto no es lo que parece, dijo finalmente mi esposo, la frase más cliché posible. ¿En serio? Miré intencionadamente los 2 cócteles azules, luego el rostro conmocionado de Sofía, luego de vuelta a él. Porque se ve exactamente como si estuvieras en un crucero con tu amante mientras le dices a tu esposa que estás en una conferencia de negocios en Seattle. Sebastián dio un paso adelante, dirigiéndose directamente a Sofía. Hemos reservado todas las mismas excursiones en tierra que ustedes. ¿No es una coincidencia maravillosa? Tendremos mucho tiempo de calidad juntos en este viaje. Y eso fue solo el comienzo. El primer día de 5. La base de lo que se convertiría en las vacaciones más insoportables para 2 personas que pensaron que se habían salido con la suya en la traición. Sabía entonces que le había dado a este hombre todo, mi juventud, mi confianza, mi apoyo incondicional a través de cambios de carrera y pérdidas familiares. Había estado allí en todo, creyendo que construíamos algo significativo juntos. Y todo el tiempo, él había estado construyendo una vida separada, una vida que no me incluía. Les di una última sonrisa. Disfruten sus bebidas, el crucero apenas comienza. Esa noche, Sebastián y yo nos reagrupamos en mi cabina, analizando el enfrentamiento del día y afinando nuestra estrategia para los días siguientes. La conmoción inicial había proporcionado satisfacción, pero no era suficiente, ni cerca para la profundidad de su traición. Están nerviosos, observó Sebastián, paseando por los confines pequeños de mi habitación. Intercepté a Sofía intentando cambiar sus reservas de cena y excursiones. Asentí, desplazando la aplicación del barco en mi tablet. No llegarán lejos. He hecho amistad con 3 miembros de la tripulación que me mantienen actualizada sobre cualquier cambio que intenten hacer. Esto ya no era una reacción espontánea. Durante esa semana de planificación, había sido metódica de maneras que nunca supe que podía ser. Mañana es la cena formal, dije, estudiando el horario. Esperarán que hagamos una escena. Sebastián dejó de pasear, así que no lo hacemos. Hacemos lo opuesto. Exacto, sonreí, sintiendo una claridad fría. Seremos encantadores, amigables, incluso, los invitaremos a unirse a nuestra mesa.
Hablaremos casualmente sobre guerra psicológica. Sebastián asintió apreciativamente. La anticipación del enfrentamiento a menudo es peor que el enfrentamiento mismo. Me levanté y caminé a mi maleta, sacando un sobresellado. He estado guardando esto para el momento correcto. Ahora creo que sé cuándo usarlo. Dentro había fotos, imágenes de cámaras de seguridad del barco mostrando a mi esposo y Sofía en cruceros anteriores. Fechas, marcas de tiempo, prueba de un patrón que se remontaba a 18 meses. ¿Cómo conseguiste estas?, preguntó Sebastián, impresionado. Digamos que cuando tu esposo presume de siempre reservar la misma línea de cruceros para viajes de negocios. Crea un patrón rastreable. Coloqué las fotos cronológicamente. 8 cruceros en 18 meses. Siempre con ella, siempre durante lo que él afirmaba eran conferencias o reuniones con clientes. Sebastián silbó suavemente. Eso no es un romance. Es una segunda relación. Exacto. Y mañana por la noche quiero que ambos entiendan que lo sabemos todo. No solo este crucero, todo. Nos quedamos despiertos pasada la medianoche planeando cada interacción. Cada encuentro casual para los días restantes. Ya no improvisábamos. Esto era retribución coreografiada. La mañana siguiente trajo otra excursión en tierra. Un tour de ruinas antiguas en nuestra primera escala. Como estaba planeado, Sebastián y yo llegamos justo cuando Mateo y Sofía subían al autobús del tour. El color se drenó de sus rostros cuando nos vieron. Sonreí brillantemente y tomé el asiento directamente detrás de ellos. Buenos días, ¿durmieron bien? Sofía miró fijamente al frente, rígida por la tensión. Mi esposo intentó una sonrisa débil. Mira, podemos hablar en privado. Tendremos mucho tiempo para hablar, le aseguré. Tenemos 3 días más juntos en este hermoso barco. Sin prisa. Durante el tour, Sebastián y yo mantuvimos una conversación agradable, dirigiendo ocasionalmente preguntas inocentes a nuestros compañeros incómodos. ¿Han visitado estas ruinas antes? ¿No es fascinante la arquitectura? Cada interacción normal parecía ponerlos más nerviosos que un enfrentamiento directo. Cuando regresamos al barco, estaban visiblemente desmoronándose, intercambiando susurros tensos, mirando por encima de sus hombros, saltando en cada esquina donde nos veían. Para la cena formal de esa noche, usé un vestido negro que había comprado específicamente para este crucero. Elegante, discreto, con justo el borde suficiente para hacer una declaración. Sebastián usó un traje a medida que resaltaba todas las ventajas de su figura atlética. Entramos al comedor deliberadamente 15 minutos después de que Mateo y Sofía se hubieran sentado. ¿Podemos unirnos a ustedes?, pregunté, ya sacando una silla en su mesa para 2. El maître mencionó que tenían espacio. No podía negarse sin crear una escena. Atrapados por la convención social, se movieron incómodos mientras nos instalábamos. Noche maravillosa, ¿no?, comenzó Sebastián, desdoblando su servilleta con facilidad practicada. Sofía, ese vestido se ve familiar. ¿No lo usaste en la gala benéfica Henderson el mes pasado? Sus ojos se ensancharon ligeramente. Pedí champán para la mesa. Estamos celebrando. La expresión de mi esposo se oscureció. ¿Qué exactamente estamos celebrando? Sonreí, alcanzando mi bolso para sacar el sobre de fotos. Aniversarios, específicamente el aniversario de 18 meses de su primer crucero juntos. Coloqué las fotos en la mesa, una por una, como repartiendo cartas. Caribe, marzo del año pasado. Mediterráneo, mayo. Alaska, julio. Cada uno durante lo que me dijiste eran viajes de negocios. La sangre se drenó de su rostro. ¿Cómo? Siempre he admirado tu consistencia. Continué, mi voz firme a pesar de mi corazón martilleante. Misma línea de cruceros, a menudo la misma categoría de cabina. Hizo el seguimiento sorprendentemente fácil. La mano de Sofía tembló mientras alcanzaba su vaso de agua. Sebastián eligió ese momento para hacer su contribución. Hablando de consistencia, dijo, deslizando una carpeta a través de la mesa hacia Sofía. He estado revisando las finanzas de nuestra empresa. Patrón interesante de retiros que coincide con las fechas de estos cruceros. Su vaso se congeló a mitad de camino a sus labios. Eso no puedes probar. Nuestros inversionistas estuvieron bastante interesados en la documentación. Continuó Sebastián con calma. Tuve una llamada fascinante con ellos ayer. Este era el momento para el que me había preparado. Viendo el amanecer de la comprensión de que no éramos solo esposos enojados atacando. Habíamos sido metódicos, pacientes, teníamos recibos, literal y figurativamente. ¿Qué quieren?, preguntó finalmente mi esposo, su voz apenas audible por encima del ruido ambiental del comedor. Me incliné hacia adelante, manteniendo el contacto visual. Por esta noche, solo cena, conversación agradable. Tal vez puedas contarle a Sebastián sobre tu horario de conferencias para los próximos meses. Estoy segura de que le interesaría saber cuáles viajes de negocios son en realidad escapadas románticas. Se quedaron congelados, atrapados por su propia red de mentiras.
mientras el mesero llegaba con el champán. Levanté mi copa a la verdad. Siempre sale a la superficie eventualmente. Durante la cena, mantuvimos una conversación cordial, dejando caer periódicamente detalles que confirmaban cuán a fondo habíamos investigado su aventura. Cada revelación se sentía como una incisión precisa, pequeños cortes que se acumulaban en daño significativo. Para el postre, ambos parecían físicamente enfermos. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, dejé una tarjeta de llave de habitación en la mesa. Para su conveniencia, expliqué, es para la cabina adyacente a la de ustedes. Hemos estado turnándonos escuchando a través de la pared. El aislamiento acústico es sorprendentemente pobre. El rostro de mi esposo se contorsionó con la comprensión de que incluso sus momentos más íntimos habían sido comprometidos. Mientras Sebastián y yo nos alejábamos, susurró, eso fue magistral. Pero eso es solo el comienzo, ¿verdad? Asentí, sintiendo no alegría, sino satisfacción fría. Mañana pasamos a la fase 2. Esta noche fue sobre mostrarles que lo sabemos todo. Mañana es sobre mostrarles lo que ese conocimiento les costará. De vuelta en mi cabina, finalmente me permití un momento de genuino dolor. No por mi esposo, sino por la vida en la que había creído. 15 años perdidos, confianza destrozada, planes futuros evaporados, pero en su lugar había algo inesperado. Un sentido de mi propio poder. Había sido sorprendida por la traición, pero había respondido no con desamparo, sino con acción calculada. Envié un último mensaje a Sebastián antes de dormir. Gracias por hoy. Mañana no mostramos misericordia. Su respuesta llegó inmediatamente. Ellos crearon esta situación. Solo nos aseguramos de que experimenten las consecuencias que merecen. Me dormí al sonido de una discusión amortiguada a través de la pared. Una nana de justicia comenzando a desplegarse. El tercer día del crucero amaneció brillante y claro. Clima perfecto para lo que Sebastián y yo habíamos planeado. Mientras mi esposo y Sofía habían pasado la noche discutiendo. Nosotros habíamos estado finalizando detalles con varios miembros de la tripulación y otros pasajeros que habíamos reclutado para nuestra causa. Nuestro primer encuentro fue en el desayuno. Los vimos en una mesa de esquina, encorvados sobre el café, luciendo exhaustos y tensos. En lugar de acercarnos, nos sentamos prominentemente en el centro del comedor riendo y charlando con un grupo de pasajeros que habíamos hecho amigos. Específicamente, 2 parejas que resultaron ser de la industria de mi esposo. Rachel y Diana son de Westbrook Partners, exclamé mientras pasábamos su mesa más tarde, gesticulando hacia nuestros nuevos amigos. Aparentemente han estado intentando contactar a tu empresa sobre esa propuesta de fusión. Qué coincidencia encontrarlos aquí. La taza de café de mi esposo tintineó contra su platillo. Westbrook Partners era de hecho un cliente potencial importante que su empresa había estado cortejando durante meses. Ahora estaban aprendiendo sobre su conferencia de negocios, mientras él estaba sentado junto a su amante. Tendremos bebidas con ellos más tarde, añadió Sebastián alegremente. Deberían unirse a nosotros. Estoy seguro de que les encantaría oír sobre tus compromisos profesionales. No respondieron. Pero el mensaje era claro. Su aventura privada se estaba volviendo cada vez más pública con consecuencias profesionales inminentes. Al mediodía, habíamos implementado la siguiente fase. Durante su masaje para parejas programado en el spa del barco, llegaron a descubrir que su cita había sido cambiada accidentalmente a tratamientos separados en habitaciones diferentes. Mientras tanto, Sebastián y yo disfrutamos de su franja horaria original, habiendo hecho amistad con el gerente del spa con una generosa propina y una historia convincente sobre celebraciones de aniversario. Pequeñas disrupciones continuaron a lo largo del día. Su reserva de almuerzo misteriosamente cancelada. Su excursión en tierra sobrevendida. Sus solicitudes especiales perdidas en el sistema. Nada lo suficientemente dramático para culpar de sabotaje. Solo un flujo constante de inconvenientes que socavaban su escapada romántica. Pero el punto de inflexión real llegó esa noche. El programa del barco incluía un show de talentos de pasajeros seguido de un concurso de baile. Sebastián y yo nos habíamos inscrito. Y también habíamos inscrito los nombres de mi esposo y Sofía sin su conocimiento. Nuestros próximos concursantes, anunció el director del crucero al lounge lleno. Únanse a nosotros celebrando una ocasión especial. Demos la bienvenida a Mateo y Sofía. Un reflector se giró hacia su mesa donde se sentaron congelados en horror mientras se llamaban sus nombres. La multitud aplaudió entusiastamente. Hemos oído que están celebrando un aniversario especial de relación. Continuó el director, leyendo de la tarjeta que yo había enviado. 18 meses de dicha relacional. Aunque también estoy oyendo que felicidades están en orden por el compromiso de Sofía. Espera, eso no puede estar bien. Murmullos confusos se extendieron a través de la audiencia mientras Mateo y Sofía permanecían pegados a sus asientos. Mortificación evidente en sus rostros. Tal vez se sientan tímidos, llamó Sebastián desde nuestra mesa.
Tal vez se sentirían más cómodos si mostramos a todos fotos de su celebración primero. La gran pantalla detrás del escenario se iluminó con imágenes. Las fotos de cámaras de seguridad de sus cruceros anteriores intercaladas con capturas de pantalla de mensajes de texto entre ellos planeando sus encuentros. Había editado cuidadosamente cualquier cosa explícitamente incriminatoria, dejando suficiente contexto para que la audiencia armara la situación. Eso no autorizamos, tartamudeó mi esposo, finalmente encontrando su voz mientras se levantaba. Oh, una foto especial más, anuncié, asintiendo al técnico de avenida con quien había hecho amistad. La pantalla cambió para mostrar la publicación del anuncio de compromiso de Sofía. Completa con su sonrisa radiante junto a Sebastián. Un anillo masivo prominentemente exhibido. La marca de fecha era inconfundible. 6 meses en su aventura con mi esposo. La sala cayó en silencio mientras la comprensión se apoderaba de la audiencia. Luego vinieron los susurros, las miradas de reojo, el juicio. Ellos habían evitado esto al conducir su aventura en cruceros anónimos donde nadie los conocía. Creo que esa es nuestra señal, dijo Sebastián, poniéndose de pie y ofreciéndome su mano. Deberíamos mostrarles cómo se hace. Tomamos la pista de baile para la competencia, realizando un tango que habíamos practicado durante nuestra semana de planificación. Cada giro dramático y caída se ejecutó con precisión, nuestros ojos encontrándose en una actuación de conexión que atrajo aplausos entusiastas. Cuando terminamos, vi a mi esposo y Sofía escabullirse del lounge, cabezas bajas, incapaces de enfrentar la sala llena de extraños que ahora conocían su secreto. Los seguimos a distancia, observándolos discutir en un rincón apartado de la cubierta. Su lenguaje corporal contaba la historia. Acusaciones, negaciones, recriminaciones. Están implosionando, observó Sebastián en voz baja. Bien, respondí, sintiendo una satisfacción más profunda de lo que esperaba. Pero no hemos terminado todavía. Esa noche, implementamos la etapa final de nuestro plan basado en el barco. Mientras estaban en modo de control de daños después de la humillación pública. Arreglé para que el equipo de fotografía del barco entregara algo especial a su cabina. Un álbum conmemorativo que habíamos creado usando el servicio de fotos del barco. Dentro había fotos profesionales tomadas a lo largo del crucero. Tomas cándidas de sus discusiones. Su lenguaje corporal tenso. Su obvia incomodidad mientras Sebastián y yo aparecíamos en cuadro tras cuadro. Los fotógrafos habían sido generosamente compensados para capturar estos momentos discretamente. El título del álbum grabado en elegante script. Cuando la verdad salió a la superficie. Un viaje de descubrimiento. Vimos desde el pasillo mientras un steward entregaba el paquete a través de la rendija de su puerta. Vislumbré el rostro de mi esposo cuando lo abrió. El amanecer del reconocimiento. El descenso a la derrota. Pero la culminación real llegó la mañana siguiente mientras el barco se preparaba para atracar en nuestra escala final. Sebastián y yo habíamos arreglado un anuncio especial por el sistema de altavoces del barco. Atención pasajeros, Mateo y Sofía. Por favor reporten a la oficina del Purser respecto a un asunto urgente con sus documentos de desembarque. Cuando llegaron visiblemente ansiosos, encontraron no solo al Purser sino también a un representante de la oficina corporativa de la línea de cruceros que casualmente estaba a bordo. Otra conexión afortunada que habíamos hecho. Señor Mateo, señorita Sofía, comenzó formalmente el representante, ha llegado a nuestra atención que pueden haber usado información fraudulenta al reservar este crucero. Mi esposo frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Su reserva indica que este viaje fue reservado a través de su empresa como gasto de negocios con documentación fiscal archivada en consecuencia. Sin embargo, la naturaleza de su estancia parece ser personal en lugar de profesional. Además, continuó el representante, está el asunto de usar tarjetas de crédito de la empresa para gastos no relacionados con negocios. Lo cual ha sido señalado por el Departamento de Cumplimiento de su empresa. Sebastián y yo observamos desde una distancia discreta mientras el mundo profesional de mi esposo comenzaba a colapsar en tiempo real. La evidencia que habíamos reunido, incluyendo intercambios de correo que yo había reenviado a la línea ética de su empresa, había desencadenado una investigación interna. Mientras tanto, Sofía recibió su propia noticia devastadora. Su acceso a las cuentas financieras de su startup había sido congelado pendiente de una auditoría dirigida por los inversionistas. Mientras estaban allí, sus vidas paralelas cuidadosamente construidas desintegrándose a su alrededor. Sentí una extraña euforia, no felicidad, no exactamente vindicación, sino un profundo sentido de justicia. Esto no es solo sobre la traición, le dije en voz baja a Sebastián mientras observábamos desde lejos. Es sobre el cálculo, la premeditación, los años de mentiras. Él asintió. Pensaron que eran demasiado listos para ser atrapados, demasiado arrogantes para enfrentar consecuencias. ¿Te arrepientes de algo?, pregunté, repentinamente curiosa sobre sus sentimientos ahora que nuestro plan se acercaba a su fin.
Sebastián consideró esto por un momento. Me arrepiento de confiar en alguien que no lo merecía. Me arrepiento de no ver las señales antes. Pero esto, gesticuló hacia la escena que se desarrollaba. Esto no me arrepiento en absoluto. Cuando mi esposo y Sofía emergieron de la oficina del purser, sus rostros cenicientos con la comprensión de que sus acciones tenían consecuencias reales en el mundo más allá de su enredo romántico. Di un paso en su camino. ¿Disfrutaron el crucero?, pregunté, mi voz firme y clara. Mi esposo me miró con ojos nuevos. No ira o desafío, sino algo como miedo. Miedo de qué más podría saber. ¿Qué más podría haber hecho? Esto es solo el comienzo, le dije en voz baja. Cuando atraquemos mañana, encontrarás tus pertenencias empacadas y esperando en un hotel. Las cerraduras han sido cambiadas. Los papeles de divorcio están con mi abogado. Y cada miembro de nuestra familia y círculo social ha recibido un relato detallado de cómo y por qué nuestro matrimonio terminó. Me giré hacia Sofía. En cuanto a ti, me pregunto si tus proveedores de boda reembolsarán tus depósitos. Sebastián me dice que ha sido bastante minucioso en sus comunicaciones con ellos. Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado. La cosa sobre la traición. Continué, dirigiéndome a ambos, es que muestra quiénes son realmente las personas. Ustedes dos me mostraron exactamente quiénes son. Solo me aseguro de que todos los demás también lo vean. Con eso, Sebastián y yo nos alejamos, dejándolos de pie en conmoción en nuestro rastro. Esa noche, nuestra última noche en el barco, cenamos en la mesa del capitán. La reserva originalmente hecha para mi esposo y Sofía ahora transferida a nosotros a través de las conexiones que habíamos cultivado. A nuevos comienzos. Sebastián propuso levantar su copa. Choqué la mía contra la suya, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Y a la verdad, sin importar cuán dolorosa, siempre te libera. 6 meses después de ese fatídico crucero, me paré en una cubierta diferente. Esta pertenecía a mi nuevo condominio frente al mar. El océano se extendía ante mí, infinito e incierto, como mi futuro, pero por primera vez en mucho tiempo. Esa incertidumbre se sentía estimulante en lugar de aterradora. El divorcio se había finalizado con velocidad sorprendente. Mi esposo, enfrentado a la montaña de evidencia que había reunido y la vergüenza profesional ya desarrollándose. No había disputado ninguno de mis términos. Su aventura le había costado más que solo su matrimonio. La investigación ética en su empresa había resultado en una degradación y censura profesional. La línea de cruceros también lo había prohibido de reservas futuras después de determinar que había cometido fraude con sus reclamos de gastos de negocios. En cuanto a Sofía, su historia se había desmoronado aún más dramáticamente. Las irregularidades financieras que Sebastián había descubierto eran solo la punta del iceberg. Una vez que los inversionistas comenzaron a mirar de cerca los libros de su startup, encontraron un patrón de malversación que llevó a cargos criminales. Su boda, no hace falta decirlo, nunca se materializó. Tomé un sorbo de mi café matutino, observando a las gaviotas volar contra el cielo azul claro. Mi teléfono sonó con un mensaje de Sebastián. Acabo de aterrizar, ¿sigues para el almuerzo? Nuestra relación había evolucionado de maneras inesperadas desde el crucero. No románticamente, ambos estábamos demasiado marcados para ese salto, pero en algo igualmente valioso. Una amistad genuina forjada en el crisol de la traición compartida y la recuperación. El restaurante del muelle estaba ocupado cuando llegué, pero Sebastián había asegurado nuestra mesa habitual en la terraza. Se levantó cuando me vio, su sonrisa genuina. El acuerdo de Tokio se cerró, anunció mientras me sentaba. Los inversionistas están encantados. Felicidades. Levanté mi vaso de agua en un brindis simulado. No está mal para alguien cuya prometida intentó hundir su empresa. Él rió, un sonido que se había vuelto más frecuente a medida que pasaban los meses. Hablando de hundir, ¿has oído algo sobre nuestra pareja favorita? Negué con la cabeza. Intercambiamos estas actualizaciones no con malicia, sino con el interés desapegado de personas que habían avanzado más allá de la necesidad de venganza. La satisfacción se había desvanecido en algo más valioso. Indiferencia. Nuestra comida llegó y la conversación cambió nuestras vidas actuales. Mi nuevo negocio de consultoría. Sus planes de expansión. La gala benéfica a la que ambos asistiríamos el próximo fin de semana. He estado queriendo preguntar, dijo Sebastián mientras terminábamos el postre. Esa línea de cruceros me envió un correo promocional ayer. Itinerario del Caribe. Oferta especial para viajes de vacaciones. Levanté una ceja. ¿Planeando otro crucero de venganza tan pronto? En realidad, dijo, su expresión volviéndose seria, estaba pensando en reclamar la experiencia. Un viaje sin agenda ni manipulación. Solo disfrute. ¿Considerarías venir como amigos? Añadió rápidamente. Creo que ambos merecemos experimentar un crucero que no esté organizado alrededor de la traición de alguien más. Consideré su oferta, esta invitación inesperada a revisitar la escena de nuestra extraña alianza. Hace 6 meses, me habría retraído ante la idea.
Ahora, me encontré asintiendo. Me gustaría eso, dije simplemente. Mientras caminábamos por el frente marítimo después del almuerzo, me di cuenta de que algo profundo había cambiado. El crucero que se suponía que expondría la traición había revelado inadvertidamente algo completamente diferente. Mi propia resiliencia. ¿Sabes qué? Dije mientras nos deteníamos a observar veleros en el puerto. A veces casi quiero agradecerles. Sebastián pareció sorprendido. ¿Agradecerles por qué? Por obligarme a convertirme en alguien más fuerte de lo que nunca supe que podía ser. Por introducirme inadvertidamente a un verdadero amigo. Gestiqué entre nosotros. Su traición fue dolorosa. Pero lo que vino después, no lo cambiaría por nada. Él asintió lentamente. He tenido el mismo pensamiento. Si Sofía no hubiera engañado, estaría casado con alguien dispuesta a robar de nuestra empresa y mentirme a la cara diariamente. En cambio, estoy aquí reconstruyendo algo auténtico. El sol brillaba en el agua, bañando todo en luz dorada. En ese momento, me di cuenta del resultado más inesperado de todos. El cierre verdadero no viene de la venganza. Por satisfactoria que pueda ser, viene de construir algo nuevo desde los escombros. Algo honesto y real. Entonces, Sebastián dijo, revisando su reloj, debería volver para mi llamada de conferencia. Pero sobre ese crucero, vacaciones de invierno, itinerario de año nuevo, sonreí, sintiendo una ligereza que una vez pareció imposible. Año nuevo suena perfecto, una forma apropiada de comenzar el siguiente capítulo. Mientras nos despedíamos, tomé una última mirada al océano. El mismo océano que habíamos navegado durante ese fatídico crucero. El agua que nos había llevado a través de la traición ahora se extendía ante mí como un símbolo de posibilidad. El horizonte estaba abierto, el futuro no escrito, y por primera vez en años, estaba genuinamente emocionada por ver qué venía después. Thank you for listening to today's story. Don't forget to like, share, and subscribe to support the channel. See you in the next story.